RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Radio, lo mejor de este jueves, 6 de septiembre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Jessica Selgrad. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quienes tendremos el inmenso placer de acompañarles. Argenis Barreto. Y María Alejandra Trujillo, buenos días. Buenos días. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema Dilo. El 3456 tiene un costo de $1 más básico más IVA. Recuerde que tiene que identificarse con su nombre y apellido y mantener un lenguaje respetuoso. También nos pueden enviar mensajes, opiniones a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv. En señal abierta en Caracas 750 AM en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Preocupación en la región producto de lo que está ocurriendo en Venezuela, el colapso en Venezuela nos tiene que importar a todos. Esto lo dijo Luis Almagro, culpó al gobierno de Nicolás Maduro. Leemos la primera página del Nacional, del éxodo masivo. Instó a los países del hemisferio a afrontar la crisis con responsabilidad compartida. No podemos permanecer impávides. Esto lo dijo María Claudia Pulido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recomiendan campañas educativas contra la xenofobia. Ciertamente, preocupa mucho lo que está ocurriendo. Una de las intervenciones ayer, en el marco de este Consejo Permanente Extraordinario convocado por el secretario general de la OEA, daba cuenta de lo que puede ocurrir en el futuro si la situación, como todo parece indicar, se agrava. Me refiero a el presidente de Migration Policy Institute, Sally Andrew. Él tomó la palabra, dijo: estamos al inicio del flujo migratorio y no al final. Hay fuertes razones para creer que los venezolanos que han salido no regresarán muy pronto a su país y hay que planear porque quizás van a salir más personas. Es un poco la previsión que existe en la región y en el mundo en general. Declaración inédita: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y 3 organismos de la ONU exhortaron a los países de la OEA a desarrollar una respuesta para afrontar el desplazamiento masivo de migrantes. También expresaron preocupación por las prácticas discriminatorias y pidieron al gobierno de Maduro que garantice el acceso, la prestación y el paso libre de asistencia humanitaria para la población venezolana. Lo increíble es la actitud de negación del Ejecutivo Nacional. Como parte del telón de fondo de la crisis, salario igualitario es un retroceso de derechos laborales y el fin de los contratos. De esto vamos a hablar ampliamente en la mañana de hoy. Destacar algunos datos a tomar en consideración. $500 cuesta cada dispositivo para el cobro de la gasolina. Decíamos, esto es algo parecido a los captahuellas. Alguien se llevó una buena tajada, esto lo decimos a título personal. Y registrarán vehículos con declaración jurada porque, atención, según Gaceta Oficial, quienes se inscriban en el registro de la patria no podrán enajenarnos ni cederlos en un lapso de 2 años. Nos acompaña Froilán Barrios vía telefónica, me dicen que ya está con nosotros. Él forma parte del Frente para la Defensa, Autónomo de Defensa al Salario del sindicato. Gracias por atendernos, como siempre, muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra, a todos. Un gusto conversar con nuestro invitado. Yo le pedí una primera valoración acerca de este tema, la decisión del Ejecutivo Nacional de forma unilateral de, crear una especie de salario igualitario que, según dirigentes sindicales, como destaca el Nacional, es un retroceso de derechos laborales y el fin de la contratación colectiva. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, sí, primero que nada, pues un saludo a todos que nos están escuchando. Mira, esto ya se venía a venir, para mí no es ninguna sorpresa. La política del gobierno, la política laboral y la política salarial del gobierno la tiene muy bien pensada. O sea, no es algo que fue después del 17 de agosto, desde hace bastante tiempo. El gobierno viene, tanto el de Chávez, el de Hugo Chávez, como el de Maduro, vienen orientados en un ataque frontal contra el sindicalismo libre y democrático y
y contra todos los principios que en la OIT pues han hecho que tengan una vigilancia permanente sobre Venezuela, sea el caso de la libertad sindical, el caso de la discusión del salario mínimo, el caso también de la contratación colectiva, los temas referentes al derecho a huelga, que ha hecho que incluso venga a Venezuela se haya aprobado una comisión de encuesta. Entonces, en concreto, con esto del salario igualitario, bueno, ese es un viejo concepto que viene del sistema soviético de relaciones de trabajo, que Cuba lo calcó y que ahora pues lo trae para Venezuela también el gobierno cuando establece, bueno, que es un valor que los salarios tengan una especie de tabla horizontal donde no se diferencie mucho el nivel 1 con relación a los niveles superiores, ¿no? De allí que la fijación, primero, es el método, o sea, Maduro sigue el mismo método de Chávez de establecer unilateralmente los salarios. En segundo lugar, está el tema de los contratos colectivos, o sea, eso evidentemente, pues, aniquila los contratos colectivos porque la esencia no es lo único, pero la esencia es la parte de la remuneración, la fijación de las primas, que también las suma, también se las absorbe, el aumento de la nueva escala de salario que propone el Ejecutivo, y en tercer lugar los mismos sindicatos, pues el gobierno le tiene el ojo puesto y la muerte ya es la cruz señalada tanto a los sindicatos como también a los contratos colectivos, con los fulanos consejos productivos de trabajadores o consejos socialistas de trabajadores, que ya se han venido montando, que son especies de comisarios del gobierno. Por eso es que es una alerta para todo el sindicalismo lo que está pasando en ese sector. Es una ironía, suelen destacar dirigentes de la oposición que quien se califica como presidente obrero haya decretado el fin de derechos laborales adquiridos durante años por los trabajadores en nuestro país. Yo quisiera un comentario de su parte acerca de este tema. Bueno, mira, no es de extrañar, no es de extrañar. O sea, Maduro se ha siempre autocalificado como presidente obrero, pero un viejo refrán, pues no hay peor cuña que la del mismo palo. O sea, él ha sido el que ha desmembrado, desmantelado todos los conceptos fundamentales de lo que es el sindicalismo, a los cuales yo me refería, ¿no? El tema del contrato colectivo y la libertad sindical. Lo lamentable, María Alejandra, lo tengo que decir, que es que el mismo sindicalismo, los que están dirigiendo FEDEUNEP, y lo digo públicamente, los que dirigen hoy FEDEUNEP y los que dirigen Centracep, son los culpables de que esto esté pasando. ¿Por qué? Bueno, porque firmaron después de 2014 un contrato colectivo infame que quien, bueno, la gente no lo conoce, pero quien vea el contrato ideológico que firmó, para incluso que ese contrato colectivo abarca a jubilados y pensionados también, que también pues estuvieron allí, es un contrato que establece el trabajo voluntario, entre paréntesis obligatorio, establece las milicias obreras, establece las misiones sociales como reivindicaciones de seguridad social y deja en un segundo plano el tabulador. Bueno, ahí está, o sea, el tabulador, que es algo que históricamente desde el siglo pasado estaba identificado en la Oficina Central del Personal con una escala de 25 grados, donde estaba bien especificado todo. Bueno, pasó después a una escala con Chávez de 8 grados, y ahora pues a esta escala que creo que tiene 5 o 6 grados, donde la diferencia entre el primer salario, que es el mínimo, 1.800 soberanos, y el último son 2.300 bolívares. Lo peor del caso es que el presidente obrero, como bien tú planteaste al principio, es el artífice de todo, porque quieren, en pocas palabras, cuando hay poca diferencia entre un grado y otro, es mano de obra barata. Un profesor universitario, además, obliga incluso que todo sindicato, Jorge Rodríguez lo dijo, pues todo sindicato tiene que pasar desde el magisterio, los profesores universitarios, todo el sector público de alcaldías, gobernaciones, tiene que pasar por las horcas caudinas del Ministerio del Trabajo, pues, o del Ministerio del Poder Popular, donde tienen que entregar y decir, bueno, adecúen su tabulador a o sea, obligatoriamente, sin ningún tipo de discusión. Bueno, un profesional universitario, un profesor instructor, que es el cargo inicial con que entra un profesor universitario en la década de los 80 y los 90, ganaba $1,000, y un profesor titular, después de 25 años, ganaba $4,000. Pues. O
O sea, que Ahora, varias inquietudes. ¿Cómo hacer frente a esta situación? Oponer resistencia, es decir, el artículo 89, sabemos que la Constitución no se cumple, desde hace bastante tiempo el gobierno, dejó de lado este documento aprobado por los ciudadanos, incluso ratificado cuando el expresidente Chávez trató de modificarlo, pero en todo caso, el artículo 89 es absolutamente claro, el trabajo es un derecho social, supuestamente gozará de la protección del Estado. Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y los beneficios laborales. Los derechos laborales son irrenunciables, entre otras cosas. ¿Cómo hacer frente a esta pretensión del Ejecutivo Nacional? Lo escuchamos. Bueno, mira, sí, María Alejandra, mira, hay un concepto dentro de ese artículo que tú estabas planteando allí, porque yo fui corredactor como diputado constituyente en 1999 de esos 10 artículos, del 87 al 97 de la Constitución. Es la progresividad. La progresividad establece, que las conquistas de los trabajadores de cualquier sector, no pueden retroceder, o sea, no pueden ser desaparecidas, no pueden ser eliminadas. Si avanzan es para mejor, o sea, si es para que haya un ascenso. Ahí se están eliminando las primas, ahí se está cambiando por completo lo que es el concepto del trabajo digno. Y eso, ¿cómo hacer, como tú estás planteando? Simplemente que el sindicalismo, la cúpula sindical que está dirigiendo en el sector público se ponga los pantalones. Pero cuando uno ve a personajes como Franklin Rondón, que son ahora tenientes de segunda, que asumen la milicia obrera y que entregan las condiciones de los trabajadores al proyecto político denominado socialismo del siglo XXI, y por ahí hay otros de contrabando que están allí, evidentemente porque se plegan completamente a esa posición. ¿Qué debe hacer conversábamos entonces? ayer, perdón que lo interrumpa, con Servando Carbone, que forma parte de Únete. Él también, entiendo, es dirigente sindical de la administración pública, y él expresaba su rechazo y advertía que, se están organizando para hacer frente a esta situación, como lo hicieron en su momento las enfermeras que continúan en pie de lucha, o todo el sector salud, como lo van a hacer hoy los adultos mayores, producto de lo que está ocurriendo con sus pensiones. ¿Qué puede comentarnos? Claro que sí, es decir, lo que debe hacer, por eso te estaba hablando, lo que debe hacer todos aquellos sindicalistas que están en FENTRACEP y los que están en FEDEUNEP, que aprecian lo que fueron las conquistas de los trabajadores, conjuntamente con un conjunto porque este es un problema no solamente de FEDEUNEP y FENTRACEP, es un problema de todo el sindicalismo venezolano. Tiene que ver también con los sindicatos que están en las empresas básicas. Deben entonces convocar acciones como han hecho las enfermeras, como han hecho la alianza intergremial en el sector salud, y asumir entonces toda una lucha para rechazar, o sea, ese contrato, esas tablas que unilateralmente impone el gobierno, implica entonces toda una jornada de acción, y por eso yo felicito la decisión de que para el próximo 22 de septiembre se convoque a un gran encuentro nacional de sindicatos tanto del sector público como del sector privado, que se va a realizar en Caracas para desarrollar un plan de acción que permita enfrentar toda esta agresión, no solamente de los activos, también de los jubilados, porque bien tú lo acabas de decir, el sector de los jubilados y los agremiados, de los pensionados, estamos hablando son casi 4,5 millones de personas. Es decir, es un trabajo conjunto de todos los sectores, pero repito, lo define la posición de impulsar un plan de acción para enfrentar a esta tabla macabra que pretenden imponer desde el gobierno. Ahora, yo le preguntaría a nuestro invitado, también compartimos la inquietud con Servando Carbone, y tiene que ver con estos incrementos salariales que al final del día, si no se resuelve el problema de la hiperinflación, no tiene ningún sentido. Ayer la Comisión de Finanzas, sin ir más lejos, advertía que según sus cálculos la inflación, el índice de precios al consumidor se disparó por encima de 223% en el mes de agosto, solo en el mes de agosto. Quiere decir que ya el incremento anunciado por el Ejecutivo Nacional perdió buena parte de su valor. Quisiera su comentario también en torno a este tema. Bueno, mira, María Alejandra, efectivamente, mira, sí, así como dijimos en el 2008 que lo improvisado y lo aventurado que fue pasar del Bolívar al Bolívar fuerte cuando le quitaron los 3 ceros, ahora pasar del Bolívar fuerte al Bolívar soberano es una caricatura de lo que se hizo en aquella oportunidad, peor todavía. O sea, el intento del gobierno de hacer maromas
como un payaso de un circo, pues, para ilusionar, para crearle espejismos a la gente. Evidentemente no lo va a lograr. Bueno, tanto es así que el mismo Sendas, que ya está hablando de una canasta alimentaria, el gobierno dice que los 50 y tantos productos que están allí equivaldrían a unos 2.200 bolívares soberanos. No sé qué cuenta está sacando el gobierno, porque la realidad del mercado es otra. El Sendas ya está hablando de que la canasta alimentaria está alrededor de 11.000 bolívares soberanos. Ve la distancia que ya se está montando entre un salario mínimo de 1.800 bolívares con el costo real que está estableciendo el mercado. O sea, está corriendo la arruga unas semanas más, porque la protesta laboral, después que se acabe el espejismo, que supuestamente iba a rescatar el poder adquisitivo del trabajador, como dijo Maduro el 17 de agosto en su cadena, bueno, no lo va a lograr, porque el problema no es hacer nuevos billetes, fabricar un nuevo cono monetario. El problema central es una revisión total de la economía y considerar que la riqueza que tiene Venezuela tiene que tomar en cuenta lo que se ha formado en un siglo, que es un salario justo con el sector privado y un Estado responsable, no este que nos está acabando y nos está llevando a la ruina. Gracias, Froilán Barrios, como siempre, por atendernos, a acompañarnos. Él forma parte de FADES, el Frente Autónomo en Defensa del Salario, el Empleo, el sindicato, bueno, expresando opinión acerca de este tema, la tabla salarial para la administración pública que ha aprobado el Ejecutivo Nacional. El sueldo más alto no dobla ni siquiera el salario mínimo. Y él mencionaba justamente los cálculos del Senda. La mañana de hoy vamos a conversar con el director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros. Ellos efectivamente hablan de una canasta básica que podría ubicarse en el orden de los 10.000 bolívares soberanos solo en el mes de agosto. Hablaremos con él la mañana de hoy. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Comento mensajes que nos llegan a través del Twitter. Carmen Landaeta nos dice lo siguiente, y es a tomar en cuenta. Nadie ha hablado del artículo 4 del decreto de salario mínimo, que estableció el salario mínimo como el monto de todas las jubilaciones de la administración pública, sin tomar en cuenta el último cargo, sueldo y antigüedad. Otra vez, derechos que el Ejecutivo pretende borrar, derechos que son irrenunciables según la Constitución vigente en nuestro país, que sabemos que no se cumple. Hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve.
Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. La canasta básica podría aumentar a 10.000 bolívares soberanos en el mes de agosto, son cálculos del Sendas. Nos acompaña su director, Oscar Mesa. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra, y buenos días a los amigos que nos escuchan. Pues mucho interés de conocer los detalles acerca de estos cálculos que han publicado ustedes. Esto en el mes de agosto ya estaban en marcha las medidas y anuncios económicos realizados por el Ejecutivo Nacional. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, efectivamente es una primera estimación, precisamente por los primeros datos que hemos podido procesar, y obviamente la canasta alimentaria, nada más en este caso, puede ubicarse en el entorno de los 9.000, 10.000 bolívares soberanos, ¿no? La canasta alimentaria en el mes de julio concluyó con un precio que superaba los 678 millones de bolívares. De manera que, por supuesto, con el incremento de precios, con el impacto que tuvieron las medidas antes, durante y después, por supuesto que esta canasta alimentaria puede perfectamente escalar sobre los 9.000 bolívares soberanos, con lo cual se requerirían 300 salarios mínimos de los de agosto, que era de 3 millones de bolívares, o 5 salarios mínimos de los nuevos, que por supuesto apenas están, digamos, comenzando a generar en este mes de septiembre. Ahora, ¿cuáles son los rubros que han sufrido un mayor incremento según los cálculos del Sendas? No, en este momento no tenemos esos detalles, como le digo, es una estimación, ya estamos procesando por supuesto los datos, una base de datos bastante amplia, y por supuesto lo diremos cuando tengamos todos los datos ya en forma definitiva. Pero no hay ninguna duda de que, por ejemplo, si tomamos en consideración que los niveles de escasez han aumentado también como consecuencia de estas medidas, hemos tenido que incorporar dos productos que son el pollo y la carne de res, con lo cual tenemos 17 productos que presentan problemas de escasez. En este caso estamos hablando de 28,33%, nada más que en esta primera aproximación. Bueno, obviamente veremos que ese rubro, por ejemplo, el de la carne, el del queso, van a sufrir un importante incremento de precios cuando tengamos los resultados definitivos. Pero además también mayores índices de escasez después de la publicación de la tabla de precios acordada, seguramente, porque esto ya lo hemos vivido, esta película ya la hemos visto. Tiene que ver con los controles de precios en nuestro país. Ahora, yo le preguntaría a nuestro invitado acerca de este incremento de salario anunciado por el Ejecutivo Nacional. Evidentemente, dista mucho de, los montos que ustedes están manejando, los cálculos para la canasta solo alimentaria. Yo quisiera su opinión, lo escuchamos. Bueno, sí, efectivamente el incremento de precios del salario mínimo con respecto al salario mínimo del año 2017, el último monto del salario mínimo en 2017 fue de 177.507,43 céntimos, y por supuesto elevarlo a 180 millones ha significado un incremento de 101.304,20%. Eso, por cierto, es un reflejo también de la hiperinflación. Eso es un costo también, por muy merecido que los trabajadores tengamos ese salario, pues la pregunta es si una economía que prácticamente ha perdido la mitad de su valor monetario en términos de bienes y servicios, en este caso el Producto Interno Bruto, puede generar los ingresos para aumentar el salario de esa manera y que se convierta realmente en un mayor poder adquisitivo, porque por lo pronto esto no es más que un aumento nominal. No significa que usted tenga mayor poder de compra, porque en la medida en que la hiperinflación está en los niveles en que lo publicó ayer la Asamblea Nacional, estamos hablando de más de 200.000% entre la variación, digamos, de la inflación anualizada. Bueno, por supuesto, y además es un reflejo también de este aumento del salario mínimo.
es muy difícil que se recupere el poder de compra, sobre todo si el gobierno no reconoce ese problema y por lo tanto no procura atacar ese problema, que en lo fundamental es un problema causado por el gobierno. Es un gobierno que gasta más de lo que le ingresa y que ahora incluso quiere echar mano de los recursos de los venezolanos que se han ido y que pueden enviar a $50 para su familia. Bueno, usted entenderá que si además incrementa la nómina del propio Estado, alcaldías, gobernaciones, instituciones y toda esa cantidad de organizaciones que han creado, y adicionalmente se compromete a pagar la nómina de la empresa privada, bueno, ¿de dónde sale ese dinero? Porque no hay un respaldo en deuda, no hay un respaldo en reservas internacionales, no hay un respaldo en producción de bienes y servicios. Eso sí, lo que significa que el gobierno va a seguir emitiendo dinero, con lo cual se alimenta esta escalada que tiene la inflación en Venezuela. No hay manera que se detenga y por lo tanto el poder adquisitivo no se va a poder recuperar. Fíjese que en el caso de que el nuevo salario mínimo se hubiese podido cobrar desde el mes de agosto, cuando ya también sí estaban aumentando los precios, se requerían 5 salarios mínimos de los nuevos. Es decir, lo que debería ser es que un salario mínimo debería ser suficiente para adquirir una canasta alimentaria. Es lo que se supone que ha podido lograrse con este incremento importante del salario mínimo. Y sin embargo se van a requerir, con los precios del mes de agosto, 5 salarios mínimos de los nuevos o 300 salarios mínimos de los viejos. Reconocido, por cierto, anoche en la cadena por Nicolás Maduro, cuando dice que el salario mínimo, ese salario mínimo de 3 millones de bolívares, era equivalente a $1. Eso es verdad, nosotros incluso lo tenemos por debajo de eso. El salario mínimo en el mes de julio apenas tenía un valor de $0,78. De manera que, por supuesto, el presidente hace en este sentido un reconocimiento de la pérdida del valor del salario, pero no hace nada por, digamos, enfrentar la causa verdadera, que en definitiva es el gasto desbordado, desordenado y arbitrario que hace el gobierno. Y cuando el gobierno además toma una decisión como esta de prácticamente igualar hacia abajo la escala salarial, aun cuando se tiene un incremento importante, también de paso violenta las contrataciones colectivas, porque no lo consulta, pues. Es una medida que toma unilateralmente, que tampoco va a conducir a la recuperación del poder adquisitivo, y además de ello maltrata las relaciones laborales, incluso del propio gobierno como patrono, pues. Pero es que además, si me apura, decíamos que con este bono de alimentación, y lo ponemos entre comillas, de 180 bolívares, se puede comprar, según tabla de precios acordados, escasamente 1 kilo de carne, 1 lata de atún y 1 kilo de sardinas. Creo que no alcanza ni siquiera para un producto de limpieza. Yo que quisiera también su reacción y su comentario en torno a este tema, porque francamente uno no sabe qué técnicos o quiénes se encargan de hacer los cálculos puertas adentro en el Ejecutivo Nacional. ¿Lo escuchamos? Mire, los precios que ellos publicaron entonces en la primera lista guardan mucha relación con los precios que nosotros pudimos recoger en el mes de julio, que ya eran precios altos. Hicieron una corrección con estos 7 productos, con lo cual estarían reconociendo, por ejemplo, el precio del cartón de huevo, y eso, digamos, parece una buena señal en el sentido de que si lo van a hacer semanalmente, por lo menos este control de precios pudiera permitir que al menos en 15 días se puedan conseguir el producto, aun cuando, ya sabemos, a un precio mayor. Pero no sabemos si ese va a ser efectivamente la forma como en este caso se va a actualizar los precios. Si no se hace así, el resultado es el que perfectamente tú has dicho. El producto desaparecerá, lo vamos a tener que comprar en el sector informal de la economía al precio que imponga el mercado y la poca oferta, y bueno, ya nos conocemos esa película, pues ya tenemos 15 años, desde hace 15 años que se impuso el control de precio, se le impuso a 27 productos, se liberaron 14, se quedaron 13, eso por supuesto ya no se pudo cumplir más, ahora vuelven a reactivarlo, incorporan estos 25 productos de la canasta alimentaria, y repito, si lo van a actualizar con cierta regularidad y sobre todo si consultan a los productores, pudiera ser que esto tenga algún resultado. Si no, pues bueno, ya sabemos que en definitiva el producto va a desaparecer. Hasta este momento ya tenemos, como he dicho, 2 productos como son el pollo y la carne de res que ya hemos tenido que incorporar en los productos que presentan escasez en este mes de agosto, y esperemos que no tengamos que incorporar el resto de estos productos como se hizo, por supuesto, la vez pasada, porque no es nada nuevo, y el gobierno lo que está haciendo es
darle un nuevo nombre, en este caso precios acordados, que de todas maneras impone el gobierno. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado porque la proyección ayer de la Asamblea Nacional es francamente escalofriante, por decirlo menos. Hablan de 4% de inflación al cierre del año 2018, por encima incluso de los cálculos que hacía antes de estos anuncios económicos del paquetazo el Ejecutivo Nacional, el Fondo Monetario Internacional. Perdón, quisiera su comentario en torno a este tema y además lo uno, y siempre lo saco a colación, con la investigación que realizó como parte de su doctorado Óscar Mesa, nuestro invitado, sobre los índices de conflictividad, es decir, en qué momento o frente a qué escenario estamos a la luz de esos cálculos. Lo escuchamos. Mire, efectivamente, si esta situación no se corrige, lo que estamos viendo nosotros es que al colapso que ya veníamos de alguna manera haciéndole un seguimiento del transporte público, el hecho de que no tenemos agua, internet, etcétera. Por ejemplo, el tema del transporte es un tema bien serio para el comienzo de año. Bueno, por supuesto, los niveles de malestar social que nosotros efectivamente vamos viviendo, en el caso de Venezuela, pues han superado el 2000%. O los 2.000 puntos en una escala de 0 a 5, mientras que Colombia mantiene 0,15% y Uruguay mantiene 0,01. Es decir, países que pueden tener problemas, pero no tienen estos niveles de malestar social que comprometen su estabilidad política. En el caso de Venezuela, por supuesto, ya no estamos hablando de un problema de malestar social, estamos hablando de un problema que desborda esa situación que se puede medir en cualquier otra sociedad, y estamos frente a un Estado que prácticamente ha abandonado a sus ciudadanos, que no solamente los abandona, sino que prácticamente los oprime con cada una de estas medidas que toma, y que incluso termina por burlarse cuando los ciudadanos optan por, de alguna manera, huir de esta situación. Pues. Ya veremos entonces cómo se incrementan ya no solamente los precios, la escasez, sino lo que estamos viendo, el despido de personal. Entonces se añade una variable que, por cierto, medimos también en ese índice de malestar social, que es la exclusión laboral, y que es la suma de los trabajadores que estarían desocupados, desempleados, más los trabajadores que están en el sector informal de la economía, y que en el caso de Venezuela puede perfectamente significar el 60% de la fuerza de trabajo, que tiene un número de 14 millones de personas. Por lo tanto, estamos hablando de por lo menos 8 millones de personas que pudieran estar desempleadas o subempleadas en el sector informal de la economía, en medio de una hiperinflación y en medio de una contracción de la economía de prácticamente el 50% del Producto Interno Bruto, que, repito, es la valoración monetaria de los bienes y servicios. Bueno, es una situación de contracción, ya no de malestar social exclusivamente, y eso es algo que el gobierno creo que reconoce, pero obviamente, simplemente tienes el temor de perder el poder, pero no procura resolver el problema fundamental, que sería, en definitiva, como hemos dicho en otra oportunidad, el respeto al marco constitucional, el respeto a la garantía de la propiedad privada, que es la única manera que se pueda generar inversión y aumentar realmente el consumo, porque en estas condiciones es muy difícil que la gente pueda venir a invertir y a exponerse frente a un gobierno que no respeta, por supuesto, las reglas mínimas que el propio gobierno impone. Puedo decirle que un reflejo de ello es lo que hemos comentado de la contratación colectiva. El gobierno llega a acuerdos con los maestros, con los profesores, con los trabajadores de la administración pública, y luego de un plumazo pues cambia las reglas de juego, establece una nueva escala salarial, y eso también genera, por supuesto, incrementa el malestar social en este contexto de colapso, que yo creo que la mejor expresión que le cabe a la situación que estamos viviendo. Gracias, Óscar Mesa, por atendernos, acompañarnos, director del CENDAS, del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, expresando opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy, el impacto de las medidas económicas para los trabajadores. Sobre lo que ha ocurrido con el sector privado hablaremos al regreso de la pausa. Efectivamente, algunas empresas han tomado la decisión, sobre todo pequeñas y medianas, de cerrar sus puertas ante el incremento desproporcionado de salarios que el Ejecutivo, por cierto, se comprometió a pagar, y como dice nuestro invitado, probablemente lo reconoce el problema en buena parte,
pero no está dispuesto a renunciar al modelo ideológico que nos ha traído hasta acá y tampoco asume la más mínima responsabilidad. Por cierto, hay un dato que vamos a analizar seguramente en los próximos días. Según Platts, este es uno de los principales proveedores globales de precios de referencia de información sobre petróleo, gas, energía, productos petroquímicos, lo publica el profesor Francisco Monaldi. La producción petrolera en Venezuela cayó a 1,22 millones de barriles en agosto, una caída de 20.000 barriles diarios con respecto al mes de julio, lo cual nos coloca en una situación de especial vulnerabilidad. Hacemos una pausa y ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. ¿Quieres un remedio para la gripe? Mejora tu vida social. Colegas, amigos, pareja y parientes pueden actuar como un equipo protector contra la gripe. Sí, escucha. Existen estudios formales que sugieren que las personas con vidas sociales más activas estaban más sanas y vivían más. Una vía poderosa para aumentar tu círculo de amistades es, sí, el ejercicio. Ahora, en vez de pensar que tienes que tener una fuerza de voluntad sobrehumana para ir a moverte por lo menos media hora, enriquece tu momento de ejercicio con el contacto social. Escucha estos tips. Practica un deporte de equipo. Te comprometerás con toda una temporada de ejercicio y conocerás personas con tus mismos intereses. Busca un amigo para entrenar. Ejercítate por una causa. Correr por el cáncer de mama, por la lactancia materna, son algunas de las iniciativas formales que existen. Esto dará más inspiración a tu ejercicio y creará un espacio para compartirlo. Asiste a una clase de grupo. Tendrás dudas que aclarar con el instructor, ejercicios para hacer en parejas o en grupos que fomentarán la interacción social. ¿Ya tienes tu grupo de ejercicio? Cuéntanos tu experiencia por @MayraPradoL. Ampliar tu círculo social te inducirá a un estado de bienestar que hace a tu sistema inmunológico más fuerte, evitando alteraciones de salud como la gripe. ¿Qué esperas? Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. En Veregroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Veregroup, aliados en compras y envíos. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Ávila Gallery ampliamos nuestros espacios del Hotel Ávila de San Bernardino y ahora también estamos en el Hotel Alex de la Candelaria. Visita nuestra exhibición y disfruta de los nuevos espacios. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y decíamos que íbamos a conversar acerca del impacto de estas medidas económicas en el sector privado, y nos acompaña para ello Ricardo Cusano, vicepresidente de Fedecámaras. Como siempre, un gusto conversar con usted. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Un placer también para mí volver a tu programa. Pues mucho interés de conocer varias cosas. En principio, ¿cuántas empresas han tenido que cerrar, si lo conocen, si manejan esa información, producto de los anuncios económicos del gobierno, incluyendo este incremento desproporcionado de salario mínimo? ¿Cuántos trabajadores han sido despedidos? Y por otra parte, ¿con qué va a cancelar el Ejecutivo los incrementos en el sector privado si la producción petrolera, como hemos dicho en el corte anterior, continúa cayendo? ¿Qué puede comentarnos? A ver, María Alejandra, la cantidad de empresas que han cerrado, quien verdaderamente puede saberlo es el Estado, porque recuerde que cuando una empresa cierra no llama a un gremio a avisarle, sino debe hacer una serie de diligencias, de acciones con organismos del sector público, como por ejemplo el CENIAT, como por ejemplo el registro o la alcaldía de la jurisdicción donde opere, ¿no? Y eso, ya por todos es sabido del oscurantismo que tenemos en este país en la materia de cifras. Pero en todo caso, cuando tú sales a la calle y ves el ambiente, ves la Santa María de abajo, puedes darte cuenta que hay un importante número de comercios que aún no levantan la Santa María. O de servicios, proveedores, cuando tú llamas a proveedores, dependiendo del área donde estés, que no te están prestando el servicio o vendiendo el bien porque sencillamente aún no saben cuál va a ser el precio de venta, porque sus costos han variado de una manera considerable, y todavía no conocemos el aumento de la gasolina, que si bien es cierto, era una medida que va a tener que tomarse en algún momento, porque no se puede seguir regalando y produciendo a pérdida la gasolina. Lo que no es menos cierto es que eso era prácticamente irrisorio en los costos de la producción de bienes y servicios en Venezuela, y ahora comenzará a tener incidencia. Ahora bien, en materia de empleos, de puestos de empleo, lo que sí sabemos es que en este momento ha sido bastante intensa la relación entre trabajadores y empresarios para poder mantener los puestos de empleo, llegando a acuerdos en algunos casos para trabajar medio turno, o para poder cumplir con esta nueva exigencia del salario de la mejor manera, sin que se afecte la estabilidad y la sustentabilidad del puesto de empleo. Y eso pasa por acuerdos entre trabajadores y empresarios, que es algo que el Estado no ha querido entender, que en esa relación bipartita hace falta que el Estado se inserte para poder consensuar las políticas laborales. Ahora, ¿el gobierno tiene la información sobre la nómina de todo el sector privado como para cumplir con el compromiso que adquirió, en palabras del propio Nicolás Maduro, declaración, por cierto, que hemos repetido en este espacio? Mira, María Alejandra, en eso sí hemos hecho investigaciones a través de los sectores, a través de las regiones, y son muy pocas las empresas que están decidiendo acudir al Estado para que el Estado les pague la nómina. Primero, porque eso es antinatura. Y segundo, porque las condiciones de ese pago de nómina no están claras. No se sabe si es un subsidio, no se sabe si es un préstamo que va a tener, en qué tiempo se va a devolver, se va a pagar, a qué tasa se va a pagar, después qué va a ocurrir con las obligaciones de ley que tú debes enterarle a los distintos organismos del Estado. Y eso, al no tenerlo claro, la gente sencillamente no se está abocando a ese llamado, porque hay temores. Por todos es conocido que todas las veces que hemos tenido unos subsidios en Venezuela, sobre todo a nivel de personas naturales, pasa por un importante control social y político del Estado hacia la persona. Bueno, pareciera que esto con la nómina también es así hacia la persona jurídica, ¿no? Y eso genera una gran inestabilidad, una gran incertidumbre hacia la propiedad privada, ¿no? ¿Aló? Sí,
Da la impresión que, bueno, efectivamente el gobierno en la práctica no va a cumplir con este compromiso de cancelar el incremento en buena parte del sector privado. ¿Qué impacto entonces va a tener? Y se lo pregunto por lo siguiente, conversando con algunos empresarios o incluso analistas, nos decían que, bueno, en algunos casos probablemente las empresas acudirían a la banca para pedir un crédito y hacer frente a este incremento, este ajuste unilateral decretado por el gobierno, pero esta posibilidad parece que no estaría tan clara luego de la decisión de también el gobierno en materia de encaje legal. Yo quisiera su comentario en torno a este tema y sobre todo su opinión. Lo escuchamos. Sí, a ver, comienzo por la opinión. La opinión pasa por una recomendación al empresario. Hay que hacer lo que haya que hacer dentro del marco de la ley para poder cumplir ahora con esta obligación del nuevo salario, sin que el Estado intervenga en nuestras operaciones, bueno, se puede decir sano, pero en todo caso, en el sano proceder de la sustentabilidad de la empresa. Es antinatura que el Estado penetre en nuestras empresas pagándonos las nóminas. Y después de esto, sin duda alguna, hay importantes empresarios, hay empresas privadas recurriendo a la banca para poder paliar estas próximas semanas, porque además la verdad verdadera es que esto es un problema de una temporalidad muy corta, porque el mercado siempre habla y lamentablemente el mercado siempre termina adecuando los precios de los productos, los bienes y los servicios a la demanda. Y en este momento, a partir de las próximas horas, vamos a empezar a ver una demanda con un volumen de dinero exacerbado. No significa que tenga una capacidad de dinero exacerbada, una capacidad de compra, perdón, pero en todo caso va a haber una gran masa de dinero atrás de una contracción brutal de oferta de bienes y servicios. Y eso en definitiva lo que va a generar es más hiperinflación. Y por no haber tenido el atino y la voluntad política de poner sobre la mesa estas medidas de manera integral, sistemática y sin un marco ideológico, lo que va a ocurrir es que se va a perder la oportunidad de sincerar la economía y de darle verdaderamente un giro a un sistema de contracción, a un sistema punitivo, a un sistema que restringe las libertades económicas hacia un sistema de progreso y bienestar, de generación de empleo, de estabilidad, de sustentabilidad, pero sobre todo de elevar la calidad de vida del venezolano, que hoy está tan deprimida por falta de servicios, por incapacidad de poder de compra, bueno, y por todas las calamidades que ya sabemos y ya vivimos a diario, ¿no? Ahora, yo le preguntaría a nuestro invitado, y lo hemos conversado en otras oportunidades, desde los gremios del sector empresarial, ¿existe algún tipo de coordinación o incluso evaluación, análisis del contexto actual, como para pensar que, bueno, habrá una reacción conjunta ante lo que da la impresión es un nuevo ataque del Ejecutivo Nacional para reducir lo que queda en pie del sector empresarial en nuestro país, tomando en cuenta medidas como la maxidevaluación, el control de cambio que no se ha levantado en nuestro país, el aumento de salario de forma unilateral, los impuestos, el incremento de la gasolina, sin hablar de la persecución, incluso detención de gerentes de supermercados en las últimas horas. ¿Qué puede comentarnos? A ver, Alejandra, las acciones que ya se están tomando a nivel gremial es seguir documentando, seguir denunciando los procesos que ya están abiertos en contra del Estado, como por ejemplo ante la Organización Internacional del Trabajo, y seguimos intentando de influir y que ocurran unos correctivos. Sabemos que a veces es como arar en el mar, pero esa es la función de los gremios, intentar influir y sobre todo promover los consensos entre trabajadores y empresarios. Yo creo que ahí hoy está la clave para poder aguantar este embate, este tsunami que han puesto en marcha una vez más contra el empresariado. Y de igual forma, sobre todo para ser bien específico lo que estás diciendo de la detención de algunos empresarios, en algunos casos de algunos gremialistas. Lo que estamos haciendo es documentar para que en algún momento, cuando la justicia verdaderamente funcione y sea aplicada en Venezuela, pueda revertirse toda esta cantidad de exabruptos que se están cometiendo contra las libertades personales y contra las libertades económicas, ¿no?
Gracias, Ricardo Cusano, como siempre, por atendernos, acompañarnos, vicepresidente de Fede Cámaras. Vamos a la pausa y al regreso más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. ¿Sabía usted que más del 70% de las protestas en nuestro país se debe a la falla de los servicios públicos? El Estado debe garantizar el óptimo funcionamiento de los servicios fundamentales para nuestra vida cotidiana, tales como agua, luz, gas, aseo y transporte. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis, al final de la avenida Baral, pasando la estación de servicios, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Cerramos con mensajes, nos llegan varios a través del Twitter. Caranax nos dice, las prestaciones, vacaciones y aguinaldos en diciembre, en estos 3 meses, ¿los pagará el gobierno? Buena pregunta. No sé qué responderle. Además, ¿con qué dinero? Le diría yo, tomando en cuenta que la producción petrolera, que es de lo que vivimos, la principal fuente de ingresos de esta administración, está cayendo, como reporta la firma Platts, que habla de una caída por el orden de 1.2 millones de barriles diarios en el mes de agosto, una caída más. Destaca a través del Twitter también nos envían la siguiente pregunta. Serena Luz dice, muchos dicen que no se puede seguir regalando la gasolina, ok. Aquí es barata, pero algo se paga. Entonces, ¿cuáles son los beneficios reales que tenemos? Dice la oyente, como país petrolero. No es justo que se subsidien otros países. ¿Y nosotros qué? Se pregunta. Bueno, de esto hemos hablado en varias oportunidades. ¿Cuál es la justificación para seguir regalando petróleo o combustible a Cuba mientras aplican un incremento, un ajuste de la gasolina en nuestro país? Ciertamente no tiene ningún sentido. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la redacción Jackson Vargas, en la producción de este espacio Marilia García, Jessica Selgrad, de los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR